Era un viernes por la noche, y un par de amigos estaban jugando videojuegos, cuando algo bastante inusual aparece en la cámara de su timbre. Cuando ya tenían un tiempo jugando, en un punto, recibe una alerta de movimiento de la cámara instalada en su timbre. Es así que fue a revisar, y estaba bastante inquieto por lo que vio, por decirlo menos. Echa un vistazo. Yo, what is that? You see that, Mom? Yeah, I see it. What the? Al principio se ve como si fuera una persona perturbada, que solo está mirando a la casa, quizás buscándolos a ellos. Él le pregunta a su amigo, ¿crees que sea un animal? Momentos después, esa cosa empieza a correr hacia él de la forma más extraña, pero en el camino se convierte en humo, y desaparece en el aire. Quizás solo fue algún tipo de broma para ellos. O de hecho, si se trató de un evento paranormal, sin explicación aparente. Si no es así, entonces ¿qué es eso? Dark Ghost Paranormal, mejor conocido como Denis, es un famoso investigador paranormal desde Rusia, quien en este episodio visitó una antigua escuela abandonada, la cual alguna vez fue usada por el ejército alemán, en la Segunda Guerra Mundial. Las ruinas dilapidadas de la vieja escuela muestran claramente que un gran incendio desgarró el edificio. Testigos locales dicen que justo antes del incendio, la silueta de una mujer miraba por una de las ventanas. Momentos después, toda el ala este de la escuela estaba en llamas. Nadie pudo identificar a la mujer, y la causa exacta del incendio sigue siendo desconocida. Al poco tiempo de la exploración, inicia una sesión con el Spirit Box, para tratar de comunicarse con cualquier espíritu que pueda estar presente. Это ты сожгла это помещение? Да. Para continuar con la investigación, Denis coloca varias cámaras por toda la propiedad. No toma mucho tiempo para que una de ellas capte algo extraño. Dos puertas en uno de los pasillos quemados parecen abrirse solas. Poco tiempo después, mientras Denis explora una de las habitaciones, sucede algo realmente espeluznante. Дай мне знак, если надо где-то еще искать. Viéndolo de nuevo, parece una escena sacada de una película, pero al parecer sucedió. Más tarde, mientras se lleva a cabo una sesión con la caja de espíritus en el sótano de la escuela, capta más actividad espeluznante. Las luces se apagan, y lo que suena como pasos corriendo, se escuchan por todas partes. Después de que las luces vuelven a encenderse, la caja de espíritus da una advertencia siniestra.
Luego pregunta qué podría querer la presencia. Что тебе нужно от меня? La respuesta de la caja de espíritus fue demasiado para Dennis, entonces sale de ahí lo más rápido que puede. ¿Qué será lo que ocurre en esta vieja escuela? ¿Podría una presencia oscura ser realmente responsable del incendio hace tantos años? De acuerdo con estas imágenes, definitivamente algo extraño está sucediendo en este lugar. Sin embargo, se desconoce la naturaleza de estos eventos. Un grupo de amigas grababan una escena para una tarea escolar en un viejo y tenebroso auditorio. La escena comienza con una de las chicas entrando por esa puerta, pero algo ocurre, de repente la puerta se abre como si la chica la empujara con fuerza desde el otro lado, pero al parecer eso no fue lo que sucedió. Sin embargo, cuando la chica emerge de la oscuridad, se hace evidente que no fue ella quien la abrió. Confundida, parece preguntarle a quien está grabando si alguien de su lado había abierto la puerta. Si reduces la velocidad de las imágenes, puedes ver claramente que nadie tocó la puerta desde el exterior. Para hacer las cosas aún más espeluznantes, si miras de cerca a la habitación oscura detrás de la joven, parece haber una figura oscura moviéndose detrás de ella. Las imágenes no son lo suficientemente claras para saber quién o qué es, sin embargo, parece probable que esta forma fantasmal sea la culpable del misterioso movimiento de la puerta. Además, si recordamos el semblante de la chica, tiene un genuino aspecto de sorpresa en su rostro, sugiere que tal vez estas chicas sí captaron por accidente algo paranormal. Este misterioso video fue grabado por cámaras de seguridad. En él vemos lo que parece ser un callejón. En esta calle, hay algunas personas ocupadas en sus asuntos, cuando de repente, se hace visible una figura, que parece ser un hombre, está cruzando de izquierda a derecha, pero algo muy extraño es notorio. Si miras bien, no tiene la parte inferior de su cuerpo, y parece flotar sobre los obstáculos de la calle, además parece llevar algo en sus manos. ¿Qué crees que haya sucedido? ¿Un fallo en la cámara, o quizás, algo sobrenatural? El siguiente video fue subido por Security 98, un policía que mientras hace sus turnos, comparte algunos sucesos extraños que suelen suceder, especialmente en las noches. En esta ocasión, en medio de la carretera, encontró un vehículo abandonado, se acercó a ver si todo estaba bien, cuando captó algo espeluznante. Somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. Una mano puede ser vista, presionando contra el vidrio de la ventana, pero el auto está vacío, y cuando abre la puerta, no hay nadie. Además se escucha música, por lo tanto la radio está funcionando. Queda claro que cuando sucedió esto, no se dio cuenta de lo que ocurría. ¿Será esta una aparición fantasmal, o quizás algo más? Saca tus propias conclusiones.